¿Qué tal? ¿Cómo están? Un domingo más aquí en Radio Agricultura, en Simple la Pizarra de Pizarro. Ustedes ya lo saben, domingo 9 de la mañana estamos al aire en la 92.1 en Santiago, en toda la red nacional de Radio Agricultura. Estamos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, estamos en Zapping, estamos en GTD Telsur, estamos en Binet, estamos en todas las plataformas para llevarles a ustedes este programa que hoy día tiene un entrevistado realmente de lujo. Pero antes de aquello quiero saludar a don Pedro Pizarro, que viene de azul, blanco y rojo, casi como previendo que viene septiembre a la vuelta. Pedro, ¿cómo le va? Hola Eugenio, ¿cómo está? Buenos días a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía, por acompañarnos semana a semana. Hay que pasar agosto primero, o sea, pasemos agosto primero, después nos preocupamos de las fiestas patrias que están aquí a la vuelta de la esquina. Yo conozco gente que ya está tirando el asado de entrada. Nah, pero el asado uno lo puede hacer todo el año, y aparte de que nuestro campo es muy generoso, así que uno puede hacer ahí celebraciones y almuerzos familiares habitualmente. Usted acaba de decir la palabra clave, campo. Así es. Campo. Y como la palabra clave está ahí, me da el pase perfecto al más puro estilo de, no sé, Charles Aranguis, para que se sienta en casa, ¿no? Muy bien. Para presentar a nuestro invitado. Juega de local a propósito del fútbol y a propósito del campo. Quiero saludar al ex ministro y actual presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker. Gracias, Antonio, por venir a acompañarnos hoy día. No, muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias, Pedro. Desde el colegio que no me sacaban al pizarrón, ¿no? O desde las últimas reuniones con el presidente Piñera, sí, que junto con Pedro nos sacaba bastante seguido al pizarrón. Así que bueno, y encantado de estar en el programa de ustedes y felicitarlos por la audiencia que tienen, por lo que están haciendo, cómo informan, lo entretenido que es del programa. Así que muchas gracias por el tremendo aporte que hacen a la Radio Agricultura. Antonio, te puedo preguntar así, por anécdota de inmediato. Yo siempre escuché de que las bilaterales con el presidente Piñera eran muy jodidas. Y eran jodidas no tanto porque el presidente fuera un presidente muy exigente, sino que porque el presidente se lo sabía todo. Entonces era muy difícil, o sea, era casi un examen de grado ir a una bilateral con el presidente Piñera. Bueno, es cosa de preguntarle a Pedro, pero mira, la verdad es que era un examen de grado. Pero yo mirándolo en el tiempo, ¿no? Digo, por Dios que eran formativas esas reuniones, porque el presidente sacaba el máximo de potencial de tu capacidad, ¿no? A uno le tiritaban las cañuelas, es verdad, pero porque te ponías nervioso, porque sabías que él era muy exigente, porque sabías que él lo sabía todo y que lo había estudiado todo, tú tenías la obligación, si uno tiene amor propio, de llegar muy bien preparado, ¿no? Así que creo que fue una experiencia realmente única, Pedro. Yo creo que a ti te pasó lo mismo. Pero qué importante en la vida es tener un jefe, especialmente un presidente de la República, exigente con sus ministros, con sus subsecretarios, con los equipos que trabajaban con él. Sí, claro, es importante también tener un jefe que uno admire, que uno mire para arriba, cosa que con el tiempo cada vez va siendo más difícil. Entonces eso es agarrar a la minuta, agarrar a su lápiz rojo y la regla, subrayar algunas cosas, rojo. Y rápidamente sabía más que uno que había preparado la minuta como varios días antes de ir a la reunión. Así realmente fue una experiencia única, ¿no, Pedro? Muy formativa. Así es. Y lo echamos mucho de menos, lo echamos mucho de menos. Y decirle un poco a los jóvenes, a la gente que se está iniciando en política o en cualquier actividad, que uno siempre puede dar mucho más cuando tiene un jefe exigente, leal, ¿no? Que no era rencoroso. Y también aprendimos, Pedro, yo creo, a decir, no sé, le traigo la respuesta en 24 horas, ¿no? Porque había una máxima, uno no se podía carrilear, ¿no? Eso es requerimiento importante. Lo pregunto no solamente por Copuchento y porque seguramente a la gente le va a interesar lo que acabamos de escuchar, sino porque, insisto, la pregunta no es baladí. La Sociedad Nacional de Agricultura ha estado reuniéndose con quienes se están postulando para ser el sucesor, la sucesora del presidente Gabriel Boric. Y este tema del liderazgo y del conocimiento es algo realmente muy, muy importante. Yo primero que quiero preguntar es, bueno, esto va a seguir con todos los candidatos que vayan en la papeleta. Creo que ya se juntaron con Evelyn Matei, con Janet Jara, me parece, y no sé con quién más. Y con José Antonio Con José Antonio Caz, se juntaron con ellos tres. Esto va a seguir con los demás candidatos, ¿no? Mira, yo estoy, se me nota el entusiasmo, ¿eh? Estoy muy contento con lo que estamos haciendo en la Sociedad Nacional de Agricultura. Un día uno está con los candidatos presidenciales, ayer tuve
en Pelarco con 250 agricultores de la agricultura familiar campesina. La agricultura familiar campesina, Pedro Eugenio, es el corazón de la agricultura, porque el 99% de los agricultores son pequeños, ¿no? Y bueno, y días anteriores estuvimos recibiendo a los candidatos presidenciales. Esta es una propuesta hecha con los pies en la tierra, esta es una propuesta hecha por agricultores, esta es una propuesta hecha por los 51 gremios que representamos como Sociedad Nacional de Agricultura. Fue un ejercicio muy bonito. En marzo llamamos a todos los gremios que se vengan a trabajar a nuestro edificio, que es maravilloso, cordialmente invitados los dos, porque tiene toda una historia, ¿no? Un edificio muy lindo. Y ahí estuvimos 2 días dedicados a trabajar en 11 mesas, en 40 temas, con un experto por mesa, y elaboramos 75 propuestas que están distribuidas en 5 ejes, ¿no? ¿Por qué estoy tan contento? Porque los 3 candidatos presidenciales que fueron a la SNA, tuvimos 2 horas explicando el documento, después una conferencia presa donde estaba lleno de periodistas, ¿no? Creo que los 3 saben mucho más de agricultura de lo que sabían antes de entrar a esta reunión, porque algo nos quedó de la política, entonces quisimos impactar, ¿no? El dato mata el relato, mucho dato, porque en la agricultura hay mucho prejuicio, ¿no? Que el extractivismo, que el agua, que el monocultivo, y les pudimos mostrar el tremendo potencial que tiene esta producción de alimentos y de fibra, porque el sector forestal, a quien también representamos, produce fibra, y yo vi la cara de contentos de ellos, y creo que las 75 propuestas, muchas de ellas van a estar en el programa de gobierno de cada uno de ellos. Perdona, Pedro, te lo paso al tiro. Las 75 la vamos a conversar y la vamos a analizar, pero antes de eso yo quiero preguntarte, Antonio, ¿cuál es el diagnóstico que tiene la Sociedad Nacional de Agricultura respecto del momento de la agricultura hoy en Chile, de la agricultura como industria y como motor económico del país? Mira, es muy bonito lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo muchas alianzas. Una alianza es Casco Chupaya, agricultura minería, ¿no? Me tocó ir a Putaendo el otro día a decirle a los agricultores tranquilos, porque el proyecto de minería Vizcachita, $2.500 millones, se va a hacer con agua desalada, ¿no? Entonces, no se preocupen por los derechos de aprovechamiento de agua, por las contaminaciones, ¿no? Hay muchas regiones en que cabe la minería y cabe la agricultura. Hicimos una alianza agrosalmones, ¿no? Con la industria salmonera. Podemos sembrar 200.000 hectáreas más si es que alimentamos a las dieteras. Las dieteras son las fábricas que hacen los concentrados de alimentos para los salmones. Y miren qué bonito, agrosalmones, ¿no? Alimentemos los salmones de Chile con el grano que se produce en la Araucanía, en Biobío, ¿no es cierto?, en los lagos, en los ríos, en Ñuble, que no se me vaya ni una región, ¿no? Entonces, el sector agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero exportó ya $30.000 millones y producimos alimentos, fibra, somos un recurso renovable, muy intensivo en mano de obra, que es el tema de Pedro, ¿no? Entonces, eso me entusiasma, pero eso lo podemos duplicar. ¿Y de qué depende? De la buena política. Por eso es tan importante a qué autoridades elegimos. Perfecto. Y bueno, me imagino que la recepción de los candidatos ha sido buena respecto de las propuestas. ¿Se nota algún interés, preguntas más allá? ¿Los han pillado con alguna pregunta o está todo muy bien preparado para las reuniones con ellos? Mira, la verdad, yo tengo que ser bien ecuánime en esto, porque un gremio, ¿no es cierto?, que representa 140.000 agricultores, ¿no?, donde hay ideas políticas distintas, tenemos que ser extraordinariamente delicados. Yo vengo del gobierno anterior, ¿no? Yo vengo de Chile Vamos, ¿no? La gente lo sabe, fui ministro de Agricultura del presidente Piñera, tengo domicilio conocido respecto a la política, y tengo mis ideas políticas, pero uno tiene que ser muy cuidadoso, ¿no es cierto?, porque en el mundo agrícola hay, por suerte, diversidad de ideas políticas. Como es Chile. Y por eso digo que los 13 sacaron muy buena nota, Janet Jara, José Antonio Cast y Evelyn Matei, los 3 muy interesados, ¿no? Los 3 se llevaron la propuesta, los 3 hemos seguido
en contacto con los equipos programáticos, ¿no? Haciendo preguntas respecto del programa. Y me gusta esta CNA transversal, esta CNA que pasa del diagnóstico a la propuesta, de la queja a la propuesta, ¿no? Y también me gusta mucho que otros gremios hayan seguido el ejemplo. Mañana tenemos el lanzamiento de motores para Chile con la CPC, ¿no? Y veo que todos los gremios se están activando en generar propuestas. Sí, pues eso es muy importante, llevar la discusión electoral al tema de las propuestas. Lo señalaba recién, Antonio, bueno, el tema agrícola, el mundo agrícola genera una cantidad de empleo, sobre todo en el mundo rural, súper importante, y tiene particularidades, porque no es igual al trabajo que podemos hacer probablemente los que estamos en una ciudad, o los que están en una oficina, los que están... se trabaja más en alguna época del año que en otra, hay que tomar mayor precaución porque es al aire libre. O sea, hoy en día vemos con el tema del frío o el calor, los cuidados que hay que tomar. ¿Cuáles son las particularidades que tú ves en el mundo del trabajo, en la agricultura? ¿Cuáles son como las grandes diferencias que uno podría destacar del trabajo en el mundo agrícola? Bueno, primero que todo, tenemos una tremenda brecha entre el mundo rural y el mundo urbano, ¿no? El mundo rural tiene sus particularidades. Ahora, no es menor, Pedro, porque de las 345 comunas que tiene Chile, 263 son rurales, ¿no? Y el 30% de la población vive en estas 263 comunas rurales. Y también tiene la agricultura esta particularidad que es muy intensivo en mano de obra, ¿no? Generamos 1 millón de empleos en forma directa, otro 1 millón de empleos en forma indirecta. Eso es hasta el portón del campo, porque del portón del campo al puerto, ¿no es cierto?, genera todo este movimiento en transporte, sí, claro, en centrales frutícolas, en la agroindustria, toda la cuestión. Y claro, en invierno se trabaja con mucho frío, en verano se trabaja con mucho calor, son jornadas que parten muy temprano, entonces estamos tratando de adaptar la mano de obra a una agricultura con menos esfuerzo físico. ¿Para qué? Para incorporar a los jóvenes, incorporar a las mujeres, incorporar a los adultos mayores que no se quieren quedar en su casa. Entonces, primer desafío, disminuir el esfuerzo físico. ¿Cómo? Con mucha tecnología, ¿no? Con mucha automatización, mecanización, robótica. Hoy día, ayer lo vi, ¿no? A los niños en SNA Educa lo estamos preparando para manejar drones, no tractores, ¿no? Entonces viene una revolución tecnológica que eso ayuda mucho a reencantar a los jóvenes. Exactamente. ¿No? Ahora, eso tiene un costo. O sea, estoy pensando en el pequeño agricultor. Hacer todo este cambio tecnológico necesita una ayuda, necesita un respaldo. Uno, para saber ocupar bien las máquinas, porque de repente a cualquiera de nosotros nos pasan una de estas máquinas nuevas y no vamos a saber mucho cómo hacerlo. Hay un tema de capacitación y también un tema a nivel crediticio, un tema a nivel de poder acceder a estas nuevas tecnologías para no irse quedando atrás y con eso poder incorporarlas dentro de la producción agrícola. Muy importante, Pedro, lo que tú dices, porque el 99% de los agricultores de Chile, de estas 140.000 agricultores, son pequeños, ¿no? Y ahí están muchas instituciones del Ministerio de Agricultura, que aprovecho para mandarle un saludo, instituciones, servicios que quiero mucho, ¿no? El Ministerio de Agricultura tiene 12 servicios, 16.000 personas que trabajan ahí, instituciones como INDAP, que atienden a la agricultura familiar campesina, y ahí tenemos un desafío, Pedro, que está en la propuesta, ¿no? ¿Cómo incorporar la tecnología al pequeño agricultor, a esa agricultura familiar campesina que trabaja el papá, la mamá, un hijo, ¿no es cierto?, que alimenta a Chile, ¿no? Porque la misión de la agricultura es alimentar. Entonces la agricultura familiar campesina alimenta a Chile, a lo mejor los productores medianos y más grandes alimentan el mundo, llegamos a más de 160 países, y la SNA está trabajando en eso. Y tenemos a CODECER, tenemos un stock de 26.000 proyectos para apoyar al joven innovador, tecnológico, emprendedor, que le enseña a esta agricultura familiar campesina a ocupar esta tecnología. Fíjate que vamos a hablar de, mira, son
40 temas relevantes, 75 propuestas, 5 ejes estratégicos, las propuestas que entrega la SNA a los candidatos a la presidencia para que de alguna manera la puedan conversar, analizar, incorporarla a los programas de gobierno. Hay cosas que son bien interesantes, hablar de la tecnología, pero está el tema de la seguridad rural, que por Dios que es un tremendo tema, de cómo hacemos más ágil y más eficiente al Estado en un momento en que la permisología está en discusión. En fin, tenemos mucho para seguir conversando con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra, y yo te quiero contar algo muy importante. Llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y las pensionadas. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y más. Infórmate en loshéroes.cl. Y la alegría de estar asegurado con H Seguro Laboral está aquí. No importa si eres parte de una empresa pyme o si eres independiente. Adhiérete en línea en h.cl/súmate. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. En agricultura marcamos la pausa y ya estamos de vuelta. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años, podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsionario. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con consultas médicas desde 990 pesos sin tope. Convenios dentales, kinesiología y clínicas móviles de salud. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Segundo bloque de Siempre la Pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura. Con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro, nos acompaña el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, con quien hemos estado conversando respecto del momento de la agricultura, del diagnóstico que es muy interesante. Me quedó dando vuelta a lo que dijiste, Antonio, respecto de que hay una producción extraordinaria y que con inteligencia, con buenas políticas públicas, toda esa producción se puede eventualmente duplicar, con lo que significa eso en generación de empleo, en generación de divisas, en la generación de aperturas de mercado, etcétera, etcétera. Y en eso el Estado es sumamente importante. Yo estaba leyendo cuáles son los cinco ejes estratégicos que ustedes están proponiendo. De ellos, evidentemente, el Estado tiene protagonismo en todos, pero ¿dónde te parece que es donde el Estado tiene que ponerle mayor atención? Mira, bueno, dividimos esto en 5 ejes. Y en 2 sectores, ¿no? Lo sectorial, valga la redundancia, que son los servicios del Ministerio de Agricultura, como modernizar INDAP, ODEPA, el SAC y tantos otros servicios. Y otra sección de la propuesta son temas transversales, ¿no? Y hay 2 fundamentales, ¿no? Está el Estado moderno, ágil, eficiente, permisología, todo lo que hemos hablado. Está el tema de la sustentabilidad, ¿no? Que es más importante cómo producir que cuánto producir. Producir alimentos, producir fibra, respetando el medio ambiente, las comunidades, las personas. Está el tema del financiamiento, ¿no? Esto, así como es muy intensivo
en mano de obra, también es muy intensivo en capital. Para invertir en fruticultura se hacen grandes inversiones. Pero hay dos urgentes. Una, seguridad rural, ¿no? Hemos visto cómo las bandas de crimen organizado se desplazaron a las comunas rurales. ¿Por qué? Porque la dotación de carabineros, de PDI, de fiscales, Pedro, tú eres abogado, ¿no? Se han trasladado a las grandes ciudades, ¿no? Son más pequeñas esas dotaciones, claro. Lo demás, es todo más fácil pasar. También otra parte de esta dotación se han trasladado a la macrozona sur, porque hay estado de excepción constitucional, pues sabemos el nivel de violencia que hay ahí, ¿no? Hay que reconocer una cosa, Pedro, que el nivel de violencia en la macrozona sur ha bajado por el estado de excepción constitucional. Sí, claro. ¿Cuánto costó que se instituyera? ¿Cuánto costó que se convenciera? Lograron convencerse, sí. Claro. Van a pasar todo el gobierno con estado de excepción. Bueno, sí. Está el proyecto de ley de robo madera, está el proyecto de ley de usurpaciones, se unió. Sí. ¿Esos dos proyectos en qué van? Esos proyectos están aprobados. Sí, y están implementados. Sí, están implementados y han tenido muy buen efecto, ¿no? Y también está esta unión, yo diría, de gente que piensa tiene distintas ideas políticas, los gremios con el sector público, todo un movimiento, entre paréntesis, muchos gremios de la Sociedad Nacional de Agricultura como la SOFO, como el CAS, han estado trabajando con las Fuerzas Armadas y bajó la violencia en la macrozona sur. Pero ojo, hay una célula terrorista que funciona, que tiene cerca de 8.000, 12.000 hectáreas tomadas donde no hay Estado de Derecho, ¿no? Entonces, pero eso es la macrozona sur. ¿Y qué pasa con estas comunas rurales, no es cierto, que están en el Maule, en O'Higgins, Coquimbo, en la quinta región? Se quedaron sin carabineros, se quedaron sin PDI. Entonces, estas bandas de crimen organizado vieron la oportunidad y hemos tenido homicidios brutales. Sí. Una cantidad de robos de insumos, de tractores, de maquinaria, de equipo de riego, de transformadores, ¿no? Robos a casas de campo, porque las casas de campo no tienen la protección, la seguridad que tiene un condominio en Santiago. Sí, claro, la casa de campo no tiene el cerco eléctrico, no tiene ninguna tiene un par de perros, claro, ¿no? Que uno lo quiere y son tan mansos que no le hacen mal a nadie. Entonces, porque en el campo somos muy cariñosos, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad rural es crucial. Un tema. Y el otro, el agua, ¿no? Y ahí tenemos que derribar tantos mitos, ¿no? Fíjense, no los quiero latear con datos, pero un 80% del agua vierte al mar. Vierte, no se pierde, porque el ecosistema marino necesita agua dulce. Yo siempre le decía a Pedro, al presidente Piñera, presidente, no diga que se pierde, porque la dice, ya, muchas gracias. Bueno, y bueno, aprendió, Después decía vierte. Cada vez que decía vierte me miraba. Bueno, pero si tan solo aprovecháramos el 20% de esa agua que vierte al mar, pudiéramos duplicar la superficie de riego de Chile. Sí, claro, y ahí hay ejemplos internacionales. Estoy pensando en Israel, el uso del agua en una zona totalmente desértica, o sea, uno le puede dar tantos usos, en Europa uno ve tantas plantas de tratamiento que el agua va pasando de un estado a otro y se va limpiando. Hay harto que hacer ahí. Hay una inversión importante, eso sí. Mira, aquí tenemos un tema político que yo lo quiero decir y gracias por la oportunidad que me dan de decirlo. Chile tiene una cobertura de agua potable urbana la más alta del mundo, 99,9%, ¿no? Y agua de muy buena calidad que tú la puedes tomar de la llave. Muy pocos países del mundo se puede tomar agua. Hay una cobertura de agua potable rural para los sectores concentrados, 98%, una de las más altas del mundo. ¿Dónde tenemos el problema? Cobertura de agua potable rural para los sectores desconcentrados, cuando hay menos de 6 arranques por kilómetro lineal, ¿no? Pero el problema no es la agricultura, el problema es que no hemos hecho la infraestructura para distribuir esa agua. Ejemplo, ¿Chiloé tiene agua o no tiene agua? Tiene agua, tiene precipitación. Bueno, es una de las regiones con menos cobertura de agua potable. Mira, qué increíble, ¿eh? La Araucanía, ¿tiene agua o no tiene? Tiene agua. Es uno de los sectores con menos, ¿no es cierto?, cobertura de agua potable rural. Entonces,
no es un tema de cantidad, sino que un tema de hacer la infraestructura para poder distribuir el agua. Sí, y hay otro tema, me cambio. Yo nunca he entendido por qué se tiene que las personas en las casas riegan los jardines con agua potable, y también se podría hacer una cosa con las aguas grises o con algo distinto. No es necesario que el agua potable vaya para riego y cosas por el estilo, pero bueno, Correcto. eso es, hay tanto que hacer en Pero ha en ese cambiado. Yo punto, me acuerdo cuando sí. uno era chico, uno compraba una lechuga y tenía que pasarla por por sonalín, cloro, no sé qué otras cosas más. Hoy día no es necesario, la agricultura chilena es de primerísimo nivel, y por eso que el desafío que plantea la SNA para los candidatos presidenciales es requete contra importante, porque en el fondo esto va de la mano, como te decía recién, de la posibilidad de una generación de empleo muy importante en el momento en que el empleo es precisamente una de las cosas que la gente está demandando con mayor. Sí, claro, y sobre fuerza. todo el empleo en la época de mayor concentración, porque ahí tenemos el fenómeno de los temporeros, muchas personas que vienen del extranjero a trabajar, y durante la pandemia vimos cuando no pudieron entrar que hubo problemas para efectos de la extracción, que siempre ha habido algún tipo como de duda de que se regularizan, no se regularizan, aparecen estas empresas como de transportistas que de repente tienen unos lamentables accidentes sin muchas medidas de seguridad. ¿Cómo se avanza? ¿Cómo se mejora? Porque son súper necesarios. O sea, tal como tú nos decías, hay una época que es súper alta en necesidad de mano de obra, que dura un par de meses. Si uno dice, haga todo el trámite, probablemente se te pasó la temporada de cosecha en haber terminado de hacer todos los trámites. ¿Cómo se avanza en mayor seguridad? ¿Cómo se avanza para poder regularizar más aún este tema? Bueno, tremendo tema, ¿no? Todos estos números que hemos dado, estos 30.000 millones de dólares de exportación, parten de las manos de una mujer rural, parten de las manos de un trabajador rural, ¿no? Y en un sector muy intensivo en mano de obra. Por lo tanto, tenemos que ser extremadamente delicados con el cumplimiento de las buenas prácticas laborales. ¿Qué es un requisito para exportar? Ojo, si yo quiero exportar a Walmart, Nueva York, Walmart te exige 5 certificaciones. Y una de esas certificaciones es el cumplimiento de las buenas prácticas laborales. Así funciona esto, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre, Pedro? Que tenemos pic de labores agrícolas. El trabajo en el campo va muy de acuerdo con el estado fenológico de los árboles o de los cultivos, ¿no es cierto? O de los animales en el sur de Chile, que la vaca se ordeña, ¿no es cierto?, 2 veces al día, etcétera. Entonces, un ejemplo, cosecha cereza. 350.000 personas trabajaron en cosecha cereza. ¿Tenemos la fuerza laboral nacional para hacer esa cosecha o no la tenemos? No la tenemos, ¿no? Entonces, no se trata que compitamos la fuerza laboral nacional con la extranjera, es que es necesaria. Entonces, para eso, para este trabajador extranjero que viene a trabajar a Chile, necesitamos una visa de trabajo. Bienvenidos los inmigrantes, pero con visa de trabajo, en forma ordenada, y en esto, Pedro, tenemos que ordenar la casa, de un tema muy tuyo, ¿no es cierto? Porque no podemos caer en la informalidad, ¿no? Un diputado por ahí me dijo, que los empresarios quieren mano de obra barata. No, señor, ¿no? La informalidad, el no pago de imposiciones, es mano de obra barata. Nosotros queremos visa de trabajo, ¿no es cierto?, pagar todas las obligaciones que tiene que hacer un empleador serio. Por eso la visa de Mercosur, Pedro, es muy importante. ¿Qué es eso? Expliquémosle a las personas que nos están acompañando. Mira, la visa Mercosur es una visa por 2 años, que tú tienes que postulas con un carnet de identidad. Antes era un pasaporte, antes había que pagar $150, hoy día es gratuita. Antes había que llenar un formulario de 5 páginas que ni yo lo podía llenar porque era muy engorroso, ¿no? Y eso cambió, y el Servicio Nacional de Migraciones, tú haces la postulación y se demoraba 8 meses en contestarte. Claro. Pasó la vieja, pasó la poda, ¿no es cierto?, pasó la cosecha. Entonces, ¿qué hizo ese trabajador boliviano? Simplemente entró, ¿no? Y hoy día Servicio Nacional de Migración está contestando en 10, 15 días, ¿no? O sea, se puso a la altura de los tiempos. Claro. O sea, pero mira, el trabajo de colaboración que hicimos ahí, con el cónsul de Bolivia, de Perú, con el Servicio Nacional de Migraciones, los gremios, eso la gente me pregunta, ¿qué es lo que es la alianza público-privada? Esto es, ¿no? Hacerle propuesta a un candidato presidencial, ¿no es cierto?, trabajar con los servicios públicos, ¿no?, para orientarlos, pero tenemos un problema ahí, Pedro,
que es, fíjate que en Chile ya tenemos un 10% de la población que son inmigrantes, ¿no? Ahora la pregunta que me hago, ¿cuántos de esos inmigrantes son ilegales, ¿no? Sí, claro, bueno, somos todos inmigrantes, cosa de ver para atrás, Sí. o los papás o los abuelos, en algún momento alguien inmigró a la zona. Ahora, Lo que no ha pasado es que, claro, el volumen ha sido ha sido mayor el último mayor, tiempo. se ha Sí. incrementado Ahora, muchísimo. pero me interesa volver ahí, a ver, ese trabajador boliviano que está en La Paz, ¿cómo se entera que se va a necesitar a alguien en la región del Maule para trabajar y toma un bus, se tiene que registrar La allá parte antes de práctica. venir? O sea, ¿cómo es ese operatorio? Porque uno se imaginaría que cómo sabe o llega nomás y ve que lo pueda contratar. ¿Cómo funciona eso? Mira, a través del Consulado de Bolivia, ¿no es cierto? Incluso estamos haciendo una campaña, porque para el gobierno boliviano, que gente de su nacionalidad tenga empleo formal, también una tremenda contribución Sí, claro. para ello. Entonces, lo estamos promoviendo a través de los consulados, ¿no? Y también hay toda una información de que Chile requiere tal cantidad de trabajadores en tales épocas, ¿no? Y esa visa Mercosur dura 2 años. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ese trabajador que tú dices está en Cochabamba, en La Paz, Santa Cruz, diga, voy a la poda Chile, voy a la poda Curicó, 3 meses, ¿no? Hace la labor, vuelve a Bolivia, ¿no? Y lleva su, ¿no es cierto?, su remuneración, etcétera, etcétera. Después pasa un mes y viene el ajuste de carga. Y dice, ya, me voy a Chile a trabajar al ajuste de carga durante 2 meses. Vuelve a Bolivia. Y así, ¿no es cierto? Y ese trabajador, ¿no es cierto?, tiene que tener una conducta intachable, un papel de antecedente, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de Claro, o sea, prontuario. uno sabe quién es, uno tiene, Claro. no es una persona que te encontraste de pronto y que no tienes idea si tiene historia, si ha trabajado antes, si tiene antecedentes. Todo eso una persona se sabe con esta Se visa. sabe. Ahora, todo esto, para ser bien honesto, es bastante nuevo, ¿no? Hace 10 años diseñábamos todos los proyectos agrícolas para no tener un pic de gente sobre un número de trabajadores. Porque el principal problema era la escasez de mano de obra, Sí, claro. ¿no? Porque la agricultura es muy demandante. También le quiero decir a los trabajadores chilenos, esto no es competir con la fuerza laboral nacional, es un complemento para absorber los pics de mano de obra de un sector muy demandante. Y muy especializado. Y además. muy especializado. Ahora, ¿cuál es, yo siempre digo, porque me gusta ser positivo, el beneficio para un trabajador chileno? Que gracias a que hay mano de obra, que hay mercado, esta agricultura se pueda expandir, ¿no? Y dé trabajo para todos. Sí, claro. Y desgraciadamente, Pedro, Eugenio, hay mucho mito en esto. Hemos tenido que derribar muchos mitos. Toda esta cosa de estos grupos de ecologistas profundos, del extractivismo, del monocultivo, ¿no es cierto? Que en la agricultura se consume todo el agua y no hay agua para la bebida. Hay mucho mito ahí que derribar. Pero si queremos salir de la pobreza rural, que es 3 veces mayor que la pobreza urbana, necesitamos una agricultura grande, fuerte, pujante, humana, sustentable. De esos mitos te quiero preguntar a la vuelta, que es bien interesante. Además, vamos a seguir revisando parte de las 75 propuestas que la SNA le ha entregado y le seguirá entregando a los candidatos a la presidencia de la República en este afán, en esta meta que plantea la SNA de, ¿por qué no?, duplicar la producción que tiene Chile, generando empleo, generando una serie de beneficios. Les quiero contar que llegó Generación Vital. En Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y más. Infórmate en loshéroes.cl. Y la alegría de estar asegurado con H Seguro Laboral ya está aquí. No importa si eres parte de una empresa, pyme o independiente. Adhiérete en línea en h.cl/súmate. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Estamos con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker. Estamos con Pedro Pizarro. Pausa en Agricultura y ya estamos de vuelta. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS,
seguro de invalidez y sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/sumate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2,990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura. Estamos conversando con el exministro y actual presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, sobre estas 75 propuestas que están siendo entregadas a los candidatos presidenciales, y que son propuestas que abarcan muchas temáticas que son muy interesantes en una industria como la de la agricultura, que es fundamental, clave para el desarrollo del país. Antonio, antes de irse a la pausa, hablaba de los mitos respecto del agua, del extractivismo, de una serie de cosas que, si uno fuera justo, Antonio, tendría que decir que tuvieron una fortaleza política y en el relato político muy importante, probablemente en la época del estallido, 2019-2020, durante incluso el primer proceso constituyente, hasta el 2021-2022. Por lo que ha sentido en esta conversación, esa fortaleza respecto de ese relato se ha debilitado. ¿Hay más disposición a escuchar y a entender, quizás más a la técnica, quizás más a la experiencia, que quizás a una declaración voluntarista? Sí, mira, yo creo que a mí me duele mucho todos estos ataques con poco conocimiento, con poco dato, infundados, que demonizan un sector. Ejemplo más claro, sector forestal. Lo demonizamos el sector forestal, ¿no? Chile tiene 2,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales, ¿no? Hay tanta burocracia, permisología y demonización del sector forestal que hicieron los inversionistas, se fueron a invertir a Brasil. Más de 8.000 millones de dólares se han invertido en Brasil con empresas chilenas que se dedican al tema forestal, ¿no? Y no se miró que Chile todavía tiene 1,5 millones de hectáreas que es forestal, que solo tienen aptitud forestal, que evita la degradación de los suelos, la erosión de los suelos. ¿Qué hace esta plantación forestal? Produce madera. Al producir madera de pino eucalipto, cuidamos las 15 millones de hectáreas de bosque nativo, ¿no? ¿Qué hace este bosque? Este bosque crece tan rápido que captura mucho CO2, ¿no? ¿Qué hace estas plantaciones forestales? Constructibilidad en madera, muy de moda en todas partes del mundo, que tiene una huella de carbono muchísimo menor que la construcción en hormigón, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Claro, tiene los incendios, ¿no es cierto? Hay que cuidar los caminos porque son camiones que transitan por caminos rurales, ¿no es cierto? Pero estas plantaciones forestales no están bajo riego, o sea, no ocupan superficie regada. Entonces, demonizamos el sector forestal. ¿Qué hizo la inversión? Se fue a Brasil, ¿no? Pero nosotros adquirimos un grado de compromiso en las últimas COP. Dijimos, vamos a plantar 20.000 hectáreas anuales de plantaciones forestales, 20.000 hectáreas de bosque nativo. No lo hemos cumplido. Estamos desforestando Chile, ¿no? Entonces eso es muy grave. Ahora, miren, hablando de los mitos, ¿cuánto emite Chile? Chile emite
el 0,24% de las emisiones del mundo. ¿Cuánto emite la agricultura? El 8% de ese 0,24%. ¿no? Mínimo. ¿Para qué lo hace? Para producir alimentos, etcétera. Entonces, bueno, pero ¿qué es lo que no se dice? ¿Cuánto captura la agricultura? Se ven, ¿no es cierto?, los efectos negativos que tienen las plantaciones forestales, pero no se ve, ¿no es cierto?, el efecto benéfico, positivo que tienen las plantaciones forestales. Entonces, ¿qué digo yo? Miremos el balance, ¿no? El balance. Y Chile, y una cosa, no me quiero poner, ¿no es cierto?, muy técnico, no se ha inventado ninguna tecnología en el mundo más moderna para capturar CO2 que la fotosíntesis de una planta, ¿no? Y nosotros, ¿qué es lo que emite? Emite la matriz energética, fundamentalmente, todo lo que es transporte público, ¿no es cierto?, fundamentalmente, pero tenemos un pulmón verde en Chile de 15 millones de hectáreas de bosque nativo, 2,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales, 8 millones de praderas naturales, suelos vivos. ¿Qué es lo que captura? Los bosques, ¿no? Los suelos vivos, las turberas, ¿no? Fundamentalmente, se me va algo por ahí, pero no me las puedo saber todas. No, pero, no es broma. Pero en el fondo yo invito a objetivar, ¿no es cierto?, los debates. Y con el agua lo mismo, ¿no? Si la agricultura hace un uso muy noble del agua, ¿no?, transforma el agua en alimentos, ¿no? Sí. Entonces no es el agua para llevársela para la casa, ¿no? Entonces, ojo. Y tenemos una gran noticia en Chile. Chile tiene agua. ¿Cuál es la mala noticia? Que no hemos hecho la infraestructura necesaria para... Ahí también el Estado tiene un rol importante. Sí, y las técnicas de riego también han ido mejorando. O sea, uno ve que también por experiencia internacional que se puede con menos agua hacer las mismas cosas que se hacían antes. Entonces, claramente hay un mejor uso en la medida que la tecnología y la inversión se va haciendo para ir implementando estos avances. Pero fundamental, mira lo que hemos aprendido, Pedro, de Israel. Un sistema de riego por gotero tiene una eficiencia del agua del 95%. Riego por surco, ¿te acordáis cuando éramos chicos y andábamos a patapelar en el campo, el arado, bañado en agua? Sí, claro. Eso tiene una eficiencia de un 40%, ¿no? Entonces, la tecnificación del riego en Chile es muy importante, está en las medidas, porque solo tenemos tecnificado un 50% de la superficie. Nos quedan 450.000 hectáreas. Ahí hay un buen desafío. Hay un buen desafío, eso requiere inversión, alianza público-privada, volver a conversar. Yo sé que Renovación Nacional es un partido dialogante, ¿no es cierto? Siempre lo ha sido, pues es la única manera que avanzan los países. Oye, son muy importantes los partidos políticos. Así es. Mira, hay una propuesta laboral que uno como padre de hijos adolescentes que la quiero destacar acá para esta época, que es fomentar que estudiantes adolescentes se puedan incorporar al trabajo como temporeros en la época de mayor para que dentro de unos 30 años más digan, mira, mi primer trabajo fue ser temporero, aunque no se acuerdan que yo estaba trabajé, cosechando. Fuiste temporero también. Alguna vez estuve también. ¿Y qué cosechabas, Pedro? ¿O vas a pensar? Uvas, me acuerdo que estaba sacando uva en algún... ¿Del suelo o de...? No, de arriba. De arriba, ya. No, yo claro, pregunto nomás, pregunto. Exactamente. Y entre medio uno como que se comía alguna. Era como bien entretenido el tema ahí esos, ¿qué requiere? ¿Qué se necesita? Porque los papás dirán, listo, que vayan los cabros, que trabajen, le hace bien, una buena experiencia, aprenden el valor de la plata y también aprenden a conocer el Chile real, el Chile rural. ¿Cómo se avanza para allá? Oye, bueno, a ver, Australia aquí nos ha señalado un camino. Australia tiene esta visa Working Holiday, ¿no? Que es fantástica, que es fantástica y tiene una fecha en que se abre la postulación y como a los 10 minutos se acabó el cupo. Son como las entradas a los partidos de la U, claro. Oye, se postergó la inauguración de... Mañana iban a tener todo... hoy día. Sí. Otro tema de tanto permiso y cosas, pero esperemos que sea pronto, está quedando bonito. Se postergó la inauguración del Estadio de la Católica. Venía Ricky Martin. Bueno, yo estaba preparado para ir al estadio el domingo. Oye, bueno... Australia, sí, el idioma, el intercambio cultural, muy recomendable. Pero le digo a todos los jóvenes estudiantes, tan recomendable como ir a Australia es lo que decía Pedro, ir a conocer la experiencia del mundo rural, ¿no? Y tuve una experiencia muy linda en mi empresa. Convidamos a un grupo de estudiantes de cuarto medio de colegios de Santiago, mujeres y hombres,
lo pasaron el descueve además. Pues, la faena en la cosecha cereza era esto. ¿Ya? Es muy bonita porque parte a las 6 de la mañana y a la 1 se para porque no se puede cosechar con altas temperaturas porque se deshidrata el producto. Entonces yo estaba un poco nervioso cómo iba a hacer estos estudiantes más pirulitos, así llegando al mundo rural. Oye, y fue maravilloso. Y la revista El Campo hizo un reportaje. Entonces, mira, fue tan bien acogido para trabajadoras temporeras del mundo rural que gente de Santiago, de colegios particulares, quisiera hacer la misma pega que ellas hacen. Eso ya fue muy bonito. Y me acuerdo que le decía a una estudiante, quiero aprender inglés. La mujer temporera, mundo rural, comuna de Ateno. Y ella le dijo, perfecto, hablemos toda la cosecha en inglés. Y yo te voy a enseñar inglés mientras trabajamos. Bueno, mira qué bonito. Después, dentro de esta cuadrilla, había uno que cantaba ópera. Entonces, cuando estaban cosechando en la cuadrilla, él se ponía a cantar. Entonces, cada cierto tiempo, lo subían arriba de una escalera y les cantaba toda la cuadrilla, ¿no? Bueno, toda esa experiencia de la mezcla del cambio cultural, de la mezcla cultural entre el mundo rural, el mundo urbano, estudiantes que nunca habían visto una cereza, un árbol, ¿no? Además que no sabían que venía un árbol. No, venían de un árbol. Claro. Mucha gente cree que la fruta se produce en los supermercados. Bueno, y se produjo una experiencia muy linda. Y cuando termina la faena, termina la cosecha, oye, las despedidas fueron muy bonitas, muy emotivas. Oye, dame tu contacto, dame tu celular, sigamos en contacto, no te vayas. Entonces, ese es el mundo real, ese es el relato que tenemos que contar, ¿no? Porque yo prendo la televisión en la noche y pienso que este país se está cayendo a pedazos, pero el árbol que cae mete mucho ruido y el bosque que crece no mete ruido, ¿no? Entonces, estamos con un poquito de problema de autoestima. Y si algún colegio, algún centro alumno o algo escuchándonos ahora se interesa en hacer esto, ¿cómo lo puede materializar? Llamen a la SNA, nosotros los recibimos, los contactamos con distintos empresarios y tratemos de potenciar esto. Lo que queremos decir es que no hay que ir a Australia para trabajar y tener una experiencia. Podemos ir al Maule, a O'Higgins, ¿no es cierto?, aprovechar el tremendo potencial que tiene esta fruticultura. Sí. A todo el mundo le gusta ir a la cereza porque se paga bien y además porque comen cereza todo el día. Sí, no, la cereza es un vicio. Fíjate que, Antonio, mira, hemos estado hablando respecto de varios aspectos relevantes de las propuestas, aspectos laborales, de infraestructura, de seguridad rural, de permisología, de tecnología, en fin, hay muchas cosas que están involucradas, con un solo gran objetivo, que es en efecto poder exportar más, que eso genera más empleo, genera más divisas, etcétera, etcétera. Hay propuestas en temas de exportaciones, básicamente, en el reposicionamiento, básicamente, de Chile como un gran proveedor de alimentos sustentables. Yo quiero preguntarte, ¿cómo estás viendo hoy día lo que está pasando en el mundo en materia comercial? Básicamente con lo que está haciendo Estados Unidos, con las negociaciones internacionales. ¿Cómo ves posicionado Chile en esta realidad que estamos viviendo desde el punto de vista de la agricultura? Bueno, qué buena pregunta, porque también tenemos mucho prejuicio con los tratados de libre comercio. Acuérdate, Pedro, en Piñera 2 lo que nos costó aprobar el TPP-11, que no lo pudimos aprobar. No aprobó este gobierno, al final. Claro, a mí me tocó ir a la sala a defenderlo, junto con el canciller Roberto Ampuero, ¿no? Y unas manifestaciones en la gradería. Había un subsecretario de Relaciones Exteriores que se oponía así, tenazmente, duró poco por suerte. Sí, claro. Sí. Bueno, y ahí se hablaba del extractivismo. No, bueno, Chile tiene 34 tratados de libre comercio. Gracias a eso llegamos a 160 países. Tenemos un amplio portfolio de mercados, ¿no? Lo que nos hace... lo que nos da seguridad y no depender de un monomercado, claro, ¿no? Y no depender de una medida unilateral. Por más que haya mercados que son más grandes que otros, digamos. Claro, pero ahí también nos favorece que estamos en el hemisferio sur, entonces vamos a contratemporada de todo el hemisferio norte, que son los grandes consumidores en esto también. Bueno, entonces... el presidente Trump está súper impresionado por mis declaraciones, entonces le importan re harto. Pero lo que ha hecho Estados Unidos no está bien, porque todos creemos en el libre comercio, ¿no? Todos creemos en esta política exterior basada en la multilateralidad, ¿no?
todos creemos en que hay que respetar los tratados de libre comercio. Sí, claro. Entonces, los productos de Estados Unidos entran a Chile sin pagar aranceles. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que entrar a Estados Unidos pagando aranceles? Como dices tú, Pedro, estamos en contrastación. Claro. O sea, no somos competencia con el productor de California. Que son complementarios unos de otros. Sí. ¿Qué tan difícil es cambiar mercados? Porque claro, hay un arancel en Estados Unidos que hace que el producto chileno entre más caro. Ese producto probablemente sea menos competitivo. ¿Qué tan difícil es que la producción que estaba destinada a Estados Unidos vaya a otros lados? ¿Demora mucho tiempo? ¿Es algo que ya se está trabajando? Se está trabajando. Ahora, primero, no es bueno lo que está haciendo Trump porque es nuestro segundo socio comercial. 35.000 millones de dólares exportamos a China, 15.000 millones de dólares exportamos a Estados Unidos. Nuestros dos grandes socios comerciales, está Brasil, Japón también, que son muy importantes, México. Pero la gracia de Chile, Pedro, y aquí un tema político, que gobierno tras gobierno se ha ido manteniendo esta política exterior multilateral, ¿no? A mí me tocó acompañar al presidente Boric a India, a China, a Indonesia. Voy a todos los viajes con el presidente Boric, pero ahí nos ponemos la camiseta roja de Chile, vamos con una misión, con un objetivo, que es conquistar un mercado, no importando nuestras diferencias políticas. En cuantos otros temas me gustaría que lo abordáramos igual, como el tema seguridad, como el tema del agua, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, estamos bien preparados, pero no vamos a bajar los brazos hasta lograr arancel cero en el mercado de Estados Unidos, porque hay que cumplir los tratados de libre comercio. Yo les quiero contar que en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate, eso lo podemos eliminar. Cámbiate en planvital.cl, que está empezando alérgico a la cereza no soy. Está empezando agosto. Alérgico a la cereza no soy. Sí, no, es peligroso. Oye, en una risa de ojos se nos fue el programa, Antonio. Una cosa increíble. Van a tener que cambiar de nuevo. Bueno, de seguro que quiera, sí. A su casa llega. Absolutamente. De seguro que sí. Pero yo creo que ha sido bien interesante conocer cuál es la realidad de la agricultura hoy día, la potencialidad que tiene y cómo buenas políticas públicas, que además las está proponiendo la propia Sociedad Nacional de Agricultura, podrían contribuir a mejorar la calidad del trabajo agrícola en Chile, la cantidad de trabajo agrícola que puede exportarse, la cantidad de trabajos que pueden hacerse, en fin, mejorar las condiciones laborales, en fin, una serie de cosas que es un círculo virtuoso, sumando y restando a la medida que se produzca ese match entre lo público y lo privado, al cual tú hacías mucho hincapié. No, y aparte, se están haciendo bien las cosas en la SNA, hay propuestas interesantes sobre la mesa, se están compartiendo, entonces el potencial de crecimiento, el futuro de la agricultura se ve bien en la medida que se sigan con estas propuestas. Así que, Antonio, gracias por acompañarnos hoy día, ha sido súper ilustrativo, y para las personas que nos están acompañando, conocer algo más de la realidad agrícola que no todo el mundo la conoce. Oye, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué importante, Pedro, es la buena política, ¿no? Porque todo lo que hemos hablado hoy día depende, ¿no es cierto?, de la buena política. El potencial está, el mundo privado está con ganas de invertir. Entonces, si creamos una buena política pública, vamos a poder expresar todo el potencial que tiene este país. Muchas gracias. Una última cosa, ya se juntaron con Matei, con Kast y con Jara. Sí. ¿Se van a juntar dentro de las próximas semanas con...? Le mandamos la invitación a Johannes Kaiser y Marco Enrique, que está París, y Marco Enrique, que son los que... Y bueno, vamos a seguir conversando con los distintos candidatos en la medida que también que haya interés de parte de ellos. Y que se inscriban también, porque falta eso. Tenemos que volver a la política de los acuerdos, a conversar, no importando las diferencias políticas que podamos tener. Esa es la idea. Ya, nosotros tenemos que ir, Pedro, así que ya Carito me está mostrando el dedo de... ese dedo, el dedo de ya estamos, así que nos tenemos que ir. Así es, pues así que gracias nuevamente, Antonio, y a ustedes también, que tengan una bonita semana. Nos estamos viendo en 7 días más.